Yo creo que todo el mundo se pregunta, ¿de nuevo guerra entre Irán y Estados Unidos? ¿De nuevo vamos a estar en una situación de bloqueo en Hormuz durante días o semanas? ¿Quién es el culpable de esta situación? Porque siempre las cuestiones básicas yo creo que son las más importantes, ¿no? Y yo les diría que lo que hay que aplicar aquí es el sentido común y entender que este memorando de entendimiento ha sido entendido por ambas partes de manera muy distinta. Cerramos el acuerdo, luego se van y bromean con la prensa. Dicen que ni siquiera hablamos del tema. Algo les pasa, están chiflados. Cada uno lo ve de una manera. Para Estados Unidos el memorando significaba tener manga ancha para hacer lo que quisieran en Hormuz. Debe ser a tenor de lo visto, ¿no? Pero nanay, nada de nada, porque precisamente esa es la baza que juega Irán pese a los ataques de Estados Unidos. Y la baza es mantener el control de ese paso, pese a que el Comando Central niegue la mayor y diga que eso es fake news. La pregunta que surge es ¿qué es lo que está intentando Donald Trump para arrebatarle ese control que él quiere tener? ¿Son estos ataques una forma de presionar para ir a unas nuevas negociaciones o no? Porque ese es el kit de la cuestión. Bienvenidos al Zoom. Olvídense de eso de cambio de régimen, de llegar a un acuerdo nuclear. Lo que quiere Donald Trump es controlar el flujo comercial y el petróleo a través de Hormuz. Eso es lo que lo detona todo. Empezamos. Creo que Trump tenía toda la razón, dados los ataques a barcos ocurridos en las últimas 24 horas. Obviamente, una respuesta militar es lo correcto, pues Irán rompió el acuerdo. Hombre, por supuesto. Estaría bueno que la culpa fuera de Estados Unidos, hombre, por Dios. Y más si lo dice el señor Rutte, es que es de fiar, ¿no? Nada está supeditado, por supuesto, a los deseos y a los designios de Donald Trump, ¿no? Claro, hombre. Hombre, por favor, vamos a ser un poco serios, ¿no? En fin, ironías aparte, me gustaría que no nos quedemos en los titulares y vayamos un poco más allá, que es de lo que se trata, porque lo que ha pasado en estos días está más que claro, por mucho que nos quieran vender otra cosa desde Estados Unidos. El memorando de entendimiento, en su punto número 5, establecía que Teherán haría esos arreglos necesarios para garantizar el paso seguro de embarcaciones comerciales sin cargo solo durante 60 días. Y después de esos 60 días se iba a establecer junto con Oman un sistema de gestión, de administración y de servicios de ese paso comercial. Pero cada cual lo interpreta a su manera. E Irán ha reafirmado que el control es suyo y el CENTCOM dice que no, que es lo contrario. Y ahí está el punto de la discordia. Y ante estas interpretaciones contrarias, pues ha sucedido lo que ha sucedido. Porque mientras Teherán defiende el derecho de su control del flujo de barcos por ese paso, pues Estados Unidos lo niega, se lo niega. Pero ahora lo que sucede es que ante este vacío de entendimiento, si lo podemos decir así, Estados Unidos quiere mostrar cómo una agresión iraní es lo que ha sucedido en estos días. Y tampoco es así. La cuestión es que varios barcos han intentado saltarse ese control iraní transitando por otra ruta, la que están viendo a mi espalda, una ruta del sur. Esa que discurre un poco más cerca de la costa de Omán y de los Emiratos Árabes. Una ruta que la administración Trump defiende como el único canal viable y seguro que va de el control de Irán. Pero es que para Irán es condición sine qua non que se pase por la ruta que controla ese país. Porque para ellos es un seguro de vida, de que no van a ser atacados. Es una garantía de seguridad que se ha ganado después de esa agresión unilateral. Y de ahí que la República Persa contrarrestará lo que consideró una transgresión de lo pactado en el memorando. Y bueno, lo que ha venido después yo creo que lo sabemos todos. Intercambio de ataques, declaraciones y amenazas. Pero de momento, y según medios estadounidenses, lo que se percibe sobre el terreno es que los ataques de Estados Unidos han cesado. Quizá en pos de propiciar unas nuevas negociaciones, no lo sabemos. ¿Se estarían llevando en secreto? Es lo que dicen algunos medios estadounidenses. Aunque para algunos la situación está muy clara y sobre todo les gusta. El lema de la guerra continúa. Las fuerzas de defensa de Israel están en alerta y preparadas para reanudar la campaña, restablecer la superioridad aérea y llevar a cabo un ataque israelí en Irán para eliminar amenazas, incluso por tercera vez. Bueno, a la espera de unas eventuales negociaciones, que no sabemos si se van a dar o no, hay que aclarar que esto que se calificó antes como una especie de tregua frágil, después de la firma del memorando, debía haberse llamado algo así, desde mi punto de vista, como un diálogo de sordos. Porque Irán siempre ha dicho cuáles son sus condiciones, pero parece que Washington las ha reinterpretado. Cada uno ha visto el documento de una forma, al punto que desde Teherán dejan claro que las violaciones que ha cometido Estados Unidos al respecto con este documento firmado son las siguientes, las que están viendo. Por un lado, el incumplimiento de los ajustes iraníes en el estrecho,
Eso es lo que dicen. Además, hay amenazas persistentes de nuevos ataques de Estados Unidos. Se han restablecido las sanciones petroleras, como están viendo. Se han llevado a cabo ataques, sobre todo en el sur de Irán. Y se ha continuado con esa agresión de Israel contra el Líbano, que estaba totalmente prohibida para Irán, ¿no? Y el mensaje de respuesta a Donald Trump sobre que están locos los iraníes, que son escoria, como hemos escuchado, que no van a negociar, creo que es bastante claro. La era de la intimidación y la extorsión llegó a su fin. No conduce a nada. No nos rendiremos. Bueno, muchos, como les decía al principio, se preguntan o me pueden preguntar, Javier, ¿estamos ante una guerra eterna? ¿Esto no se va a acabar? Bueno, después lo vamos a debatir con los invitados, no sean impacientes. Después lo vamos a hablar y vamos a intentar responder. Pero Trump dijo que estaban preparados para ese escenario, que sí, que están listos para esto y mucho más. Tenemos bombas para tirar el tiempo que queramos, eternamente. Si nos atacan, les vamos a atacar 20 veces. Ya saben cómo es Donald Trump, ¿no? ¿Lo recuerdan? Recuerdan esos mensajes porque yo sí, ¿no? Y bueno, yo no sé si es tan así ese sacar pecho que pueda tener el señor Donald Trump, pero a tenor de las cifras y poniendo los pies en el suelo, siendo realistas en una palabra, el ritmo al que se han gastado las bombas y los misiles por parte de Estados Unidos ha sido desorbitado. Y eso deja algunos flancos vulnerables. Por ejemplo, en Estados Unidos muchos analistas o militares, altos mandos, se pueden estar preguntando ¿en qué estado están nuestros arsenales ahora mismo con la guerra de Irán si tuviéramos que vernoslas con China? Claro. Y ahí vienen las preocupaciones, ¿no? Y no es para menos, porque según fuentes estadounidenses, para inicios de abril el ejército de Estados Unidos ha gastado contra Irán más de 1000 Tomahawks, más de 1000, para atacar la infraestructura profunda de ese país y las bases y radares. Y si quieren regresar a los niveles del inventario previos a la guerra, eso les va a tomar años, años. Si hablamos de interceptores de defensa, por ejemplo, los Patriots, los THAAD, bueno, pues el uso de estos sistemas para blindar esas bases del Golfo, el paraguas, que ya saben que está roto, frente a esos proyectiles iraníes, ha diezmado los almacenes. El stock disponible del Pentágono ha caído por debajo del 50%. Y por último, si nos referimos a esos misiles furtivos, a los HASM, las reservas de estos misiles aire-superficie de largo alcance se han reducido de forma drástica durante la primera fase de la campaña aérea y reabastecerlos va a tomar un mínimo de hasta 4 años si hay un ritmo de producción industrial estándar. Así que, bueno, pues almacenes vacíos, pero los bolsillos, como están viendo, también. Funcionarios de defensa solicitaron más de 67.000 millones de dólares en financiación suplementaria, pero el Congreso aún no ha aprobado ese dinero, en parte por frustraciones relacionadas con la información sobre la guerra con Irán, según fuentes. Bueno, ya saben que estamos muy activos en nuestras redes sociales, sobre todo en nuestro canal de Telegram, donde pueden responder a las encuestas. Les vamos a plantear varias durante este fin de semana. También tienen nuestros posts, los vídeos, resúmenes. Si lo que quieren es seguirme a mí, o quizá el programa a través de la plataforma X, ahí lo tienen, ese código QR que pueden seguir. Y si se han perdido alguno de nuestros episodios y quieren verlo o quieren ver alguno repetido porque les haya gustado o resultado interesante, ya saben, se meten en la página de RT en español, mira la sección de programas, el Zoom Plus, que ya saben que emitimos los lunes, también esas charlas tan interesantes y bueno, y ahí tienen la oportunidad de vernos. Así que no hay excusa, como siempre les digo. Ahora sí, vamos directos al análisis, mucho de lo que hablar. Vengan conmigo. Momento ahora de poder hablar y tomar temperatura a todo lo que está sucediendo entre Irán y Estados Unidos, que desde luego no es poco en los últimos días y también en las últimas horas y lo que va a poder suceder. Tengo el placer de poder hablar con Abraham Navarro, director del canal Poder y Contexto, y con Lucía Izaguirre, periodista de PIA Global. Abraham, Lucía, muchísimas gracias por estar conmigo en el Zoom. Abraham, empiezo por ti. Para mí la clave de todo esto es una palabra, Hormuz. Y esa palabra pasa por la ruta que Irán, a pesar de que, por supuesto, quiere ese tránsito libre, quiere que todos los barcos transiten por ahí, porque para Irán es de vital importancia. Pero ¿por qué es de vital importancia el que pasen los barcos por ahí, Abraham? Gracias, Javier. Pues fundamentalmente porque Irán viene a confirmar lo que diversos analistas habían planteado desde hace varios años, que el control del estrecho de Hormuz, potencialmente por un conflicto bélico, pues le daría a Irán la oportunidad de poder amagar a Estados Unidos y sus enemigos con el ahorcamiento de la economía global. Y es lo que ha venido sucediendo. Y lamentablemente esto ya lo habían advertido pues
unidades de inteligencia militar dentro de Estados Unidos habían advertido además de las vicisitudes de emprender una guerra contra Irán, pero el presidente Trump y su círculo cercano de funcionarios ignoraron esto. ¿Por qué Hormuz es tan importante? Pues precisamente por lo que señalo. Simplemente con la ralentización del paso de hidrocarburos, la economía global está en ciernes. Se emitió un reporte hace poco que retuiteó o republicó Thomas Massie, este senador republicano opositor a Trump, que dice que las reservas de Estados Unidos de petróleo están a 19,000 barriles de agotarse, lo cual, bueno, no es que se agoten el día de mañana, pero implica una crisis pues casi sin precedentes en lo que respecta a la acumulación de reservas. Hay varias cuestiones legales incluso que podemos abordar para entender la naturaleza de este conflicto. A mí lo que sí que me llama la atención, Lucía, es que esta ruta yo creo que para mí se ha convertido en una especie de salvaguarda, Lucía, una especie de seguro de vida para Irán para no volver a ser agredido. Es decir, se permite ese libre tránsito, pero lo que se dice es que pueden ir por allí, mientras que Donald Trump dice, bueno, aquí puede pasar todo el mundo por donde quiera, vamos con la ruta del sur, que no tiene, digamos, un control iraní, y eso transgrede, según Teherán, lo que se firmaba en el memorando, ¿no? Que se refería a todo el estrecho de Hormuz, Lucía. De ahí la clave, ¿no? Es esa especie de seguro, de garantía de seguridad que tiene en esa ruta Teherán, Lucía. Sí, exacto, Javier. Yo creo que lo que respecta al estrecho de Hormuz es un punto clave para Irán, dado esta guerra impuesta por Occidente. Me parece que el tema del estrecho de Hormuz es un punto que pone a la economía, como dijo el compañero también, en una situación muy complicada, sobre todo para Europa y para la región de Latinoamérica también. Entonces, me parece que es justamente un punto clave del memorándum. Lo que Irán está haciendo en este momento es, en todo caso, exigir su derecho legítimo del control del estrecho de Hormuz, y es más, como ya está incluso también planteado en lo que son en la mesa de negociación, se va a ver en las próximas semanas cuál va a ser el rol que va a cumplir Omán en la administración del estrecho, pero es un punto clave por el tema de la economía mundial. Eso es importantísimo. Lucía, decías que, te vuelvo a repreguntar, que Irán se ha ganado por derecho propio todo esto porque ha sufrido esa agresión unilateral por parte de Estados Unidos, la que Occidente, bueno, se ha vendado un poco los ojos, pero sí hemos visto a la OTAN como condenaba esos ataques, ¿no? Lo que decíamos antes, alineándose un poco con Donald Trump. Bueno, hay que decir que se produjo precisamente todos estos incidentes en un momento que yo creo que no es casual. Donald Trump estaba en el G7 y además se daban en los días finales de los funerales, ¿no? Por el ayatolá, Lucía. Exacto. Yo creo que justamente se da en el marco de esta reunión en Ankara, ¿no? Como estabas mencionando, pero la OTAN está supeditada a Washington, va a tomar la posición de Trump, así es que por ese lado sabemos plenamente que va a condenar lo de Irán. Respecto al tema de justamente que se dé en el marco de los funerales de Jamenei, es un tema bastante provocador hacia Irán, pero ojo con esto porque también me parece que el mensaje que da Irán no es solamente un mensaje de despedida a un líder importante para ellos, religioso y importante para la revolución islámica de Irán, sino que también es importante porque muestra una cohesión nacional. Está mostrando o está dando un mensaje político para el mundo, y eso es importante. Cuando yo decía esto en la entradilla, antes de daros paso a Abraham, de que para mí esto era una especie de memorando de desentendimiento, en lugar de entendimiento, es porque yo creo que cada uno lo ha interpretado de una manera. Tenemos por una parte Irán que dice Hormuz es mío, y hemos visto en las cuentas de las redes sociales del CENTCOM que dice que
que de qué van, ¿no? Que de esto nada de nada, ¿no? Que no hay nada de lo que hablar, que no es de Irán, etcétera, etcétera. Y el desentendimiento clave es absolutamente ese, ¿no? Yo creo, es el punto clave de todo esto y vemos ahí las diferencias. Hay algo muy importante a considerar aquí y es que si observamos un mapa del estrecho de Hormuz, la parte más estrecha, valga la redundancia, la parte más angosta de este paso fundamental, pues forma parte del mar territorial tanto de Irán como de Omán. De hecho, se traslapan un tanto, lo cual pues le sirve a Irán como argumento para señalar que tienen el derecho de controlar básicamente pues lo que transita por ahí, desde luego con lo que si nos atenemos a la Convención del Mar, implicaría que en tiempos de paz pues hay un derecho fundamental de tránsito, pero aquí hay algo muy importante. Irán dice que es su derecho, sobre todo porque no es miembro de la CONVEMAR. No ha firmado, no ha dado su consentimiento. Es un argumento legal muy importante porque nos permite ver desde dónde están parados. Ahora bien, para definir un régimen nuevo en Hormuz, también es muy importante considerar que Omán sí es parte de la CONVEMAR, lo cual me parece que va a plantear una discusión que no se ha dado todavía por la premura del contexto de guerra, pero Omán está obligado a cumplir con la CONVEMAR a menos que, pues por supuesto, se salga de ella, lo cual no es tan sencillo, y mientras no lo haga, enfrenta, pues, potencialmente procesos judiciales y una presión extraordinaria por parte de Estados Unidos y sus aliados para que no ceda a establecer un nuevo régimen. Pero ya hay analistas que han señalado pues que todo apunta para que Irán no renuncie al control de Hormuz. Claro. Y cada parte, como bien has dicho, Javier, ha interpretado el memorando como ha querido. Abraham, y es que el punto 5 decía que eran esos 60 días, se pasaba sin pagar absolutamente ni un solo centavo y después se iba a tratar con Irán y Omán precisamente una nueva gestión de servicios, ¿no? Una nueva administración, pero ahí está la presión de Estados Unidos. Por eso yo decía que vamos a dejarnos un poco de historias de intentar cambiar el régimen, de intentar, no sé, de lucubrar, porque realmente lo que quiere Donald Trump es ese flujo, es esa parte del pastel. Y si puede presionar a Omán, y con esto que nos estás diciendo tú a nivel legal, ¿no? Que tiene esta condición que no pueda tener Irán, lo va a presionar al máximo posible, ¿no? Es decir, estamos en unos momentos de máxima tensión, Abraham. Claro, y además la imposición de un nuevo régimen evidencia la derrota de Estados Unidos. Me parece que aunque Trump hable de que lo central que motiva esta guerra es impedir el advenimiento de un Irán nuclear, lo que en este momento lo tiene muy preocupado es que se establezca un régimen de cuotas, lo cual para el público estadounidense y el mundo en general y sus aliados y adversarios, pues implica que después de esta guerra el resultado ha sido adverso, porque Irán pues no solamente ha mencionado lo de Hormuz, sino incluso se ha planteado la posibilidad de salirse del acuerdo de no proliferación de armas nucleares. Entonces, los aspectos políticos que vienen a marcar, a evidenciar, a restregarle en la cara una derrota a Trump son graves. Nosotros no sabemos ahora todo lo que se está moviendo a nivel diplomático entre bambalinas. Decía algún medio de comunicación, Lucía, que quizás se podrían estar llevando a cabo reuniones en secreto para intentar limar sobre todo asperezas, llamadas por aquí, llamadas por allá, pero un Donald Trump que ha anunciado que ya estaba todo roto, ¿no? Pero al día siguiente, donde dije digo Diego, no te puedes fiar, ¿no? De también una persona que estaba negociando contigo ese tratado nuclear y que en esas mismas negociaciones al día siguiente te está bombardeando. De ahí la volatilidad de todo esto, ¿no? No nos tenemos, como decía J.D. Vance, incluso cuando se firmó el memorando y se veían los ataques, que escandalizar de que se produzcan este tipo de escaramuzas, si se puede decir así, Lucía. Sí, totalmente. Hay que tener en cuenta que lo que dice Trump a veces dista mucho de la realidad. Hay que tener en cuenta que desde que se firmó el memorándum, ha habido estas escaramuzas en el estrecho de Hormuz, pero sin embargo las negociaciones nunca frenaron. Por lo cual, a pesar de que Trump hace pocos días mencionó que la tregua se daba ya por concluida, las negociaciones aún siguen en pie, a pesar de este nivel de elevación de los bombardeos, ¿no?, entre ambos países. Pero las negociaciones aún siguen en pie y eso hay que tenerlo en cuenta. Ya sabemos que muchas veces Trump dice muchas cosas, pero no es necesariamente la realidad. Y hay que tener en cuenta también que Irán ha tenido una reacción siempre
a la acción de Estados Unidos, por lo cual lo que podemos mencionar es que Irán ha tenido una defensa reactiva y eso es importante que se tenga en cuenta. Me gustaría hablar, Abraham, sobre todo de una situación a nivel regional. Después hablaré un poco porque el tiempo apremia de Estados Unidos. Relaciones bilaterales que ha tenido últimamente Donald Trump, llamada con Netanyahu. Hemos ido a Ankara con la OTAN y se ha reunido con el líder de Siria. Cuidado, porque son 3 puntos muy a tener en cuenta en lo que pueda desarrollarse en la región y sobre todo respecto a Irán. Abraham, ¿qué piensas? Sí, desde luego, me parece que la impresión que ha pues dado Trump con esta comunicación que ha mantenido con Netanyahu, no solo en esta ocasión, sino también en lo que respecta a otros temas, pues ha venido a reforzar la idea de que pues hay una relación donde quien marca la escalada muchas veces de este conflicto ha sido Israel. Y menciono simplemente la cuestión de la protesta reciente de Netanyahu sobre que hubiera la perspectiva de vender F-35 a Turquía, estos aviones de última generación. Sabemos que el discurso de Israel, no solo por Netanyahu, sino por figuras como Naftali Bennett hacia Turquía, señalando como el siguiente Irán a ese país, pues ha venido a implicar una cuestión de tensión muy grave. Entonces, pues están estas conversaciones, está lo que se está planteando en Siria, que también va en función de los intereses de Israel, es decir, hacer de Siria pues un actor más relevante para enfrentar a Hezbollah en los términos en que conviene, por supuesto, a Israel. Antes ha dicho Abraham, Lucía, que realmente daba la sensación que con todos estos resultados, y si al final se impone este nuevo sistema o esta nueva administración en Hormuz, Estados Unidos habría perdido. Y hemos visto cómo es la situación que tiene el Pentágono. Hemos intentado describir un poco la situación, también la pedida de presupuesto, pero desde luego, y no hay que olvidar, estamos ya prácticamente en campaña y esto a Donald Trump no le hace absolutamente ningún favor. Es decir, incluso se especula con que republicanos puedan votar en contra para que tenga las manos libres y realizar estas maniobras unilaterales de cara a Irán. Así que yo creo que, como se suele decir, le está saliendo el tiro por la culata, Lucía. Sí, totalmente. Yo creo que en este momento a Trump no le conviene escalar, dado que ya en el segundo semestre del año se van a dar las elecciones en Estados Unidos y su popularidad bajó mucho justamente por el involucramiento en esta guerra, ¿no? Que sobre todo se podría decir que beneficia más a Israel y los norteamericanos se han visto muy contrariados y muy afectados también justamente por el involucramiento de su país, por lo cual escalar en este momento me parece que sería prácticamente dispararse a los pies, por lo cual yo creo que de alguna manera, si bien es cierto, desescalar va a ser un poco difícil, pero va a ser un proceso que va a ser necesario y va a ser amplio, ¿no? Considero también en este caso que Trump lo que va a seguir haciendo es negociando con Irán, a pesar de que de repente no lo diga de manera pública y siempre su postura sea como agresiva, ¿no? Yo creo que una pérdida a nivel político y también a nivel económico, porque hay que ver los precios que está teniendo el petróleo, que se ha subido y ha disparado. No sé, Abraham, sé que no somos vaticinadores, pero ¿qué escenario en apenas 40 segundos crees que nos puede deparar en los próximos días o en las próximas semanas con todos estos juegos, estos dimes y diretes? Vaya difícil pregunta que planteas, Javier, sobre todo porque estamos viendo un escenario, pues yo diría que no solo de negociación con escaramuzas, sino con graves ataques. Hablamos ya de más de 170 o cerca de 170 ataques combinados desde la noche del martes hasta pues prácticamente hace unas horas, lo cual ha implicado la destrucción de infraestructura estratégicamente selecta a lo largo de la costa sur y occidental de Irán, en torno al estrecho de Hormuz, Bushehr, Bandar Abbas, Sirik, todas estas ciudades que han sido atacadas. Entonces, bueno, lo que tenemos, me parece, es un entorno donde Donald Trump difícilmente acepta la cuestión de un nuevo régimen en Hormuz. Esto lo ha llevado a la desesperación, a tratar de incrementar este castigo y ver si obtiene algo más de la negociación. Pero creo que podemos esperar
probablemente ataques, más ataques, sin que se renuncie a las negociaciones. Ambas partes tienen interés en que se preserve eso. Sí, desde mi punto de vista también yo creo que tendremos más ataques. Lo que no creo que sea esta guerra eterna, porque Estados Unidos, como hemos visto, no está muy boyante a nivel militar y desde luego con los bolsillos bastante vacíos el Pentágono. Veremos qué es lo que sucede y qué es lo que sucede también a nivel diplomático. Abraham, Lucía, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Os mando un abrazo fortísimo, de verdad. Muchísimas gracias. 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 Termino el programa de hoy intentando sacar algo en claro de toda esta niebla, de todo este humo que nos dejan los ataques. Porque lo que veo de nuevo aquí es una forma de presionar por parte de Donald Trump, una forma de tensar la cuerda, de apretar un pacto que ya estaba firmado. Lo hace porque él tiene sus interpretaciones, Estados Unidos y él. Y su objetivo, claro que no es otro que el de no querer que Irán administre Hormuz, tener su parte del pastel, que dice que se puede pasar por cualquier ruta y no solo por la de Irán. Y esto para Irán es intolerable, ¿no? Para Irán es de vital importancia ese libre paso de los barcos que transite con esa ruta que está bajo su control, porque es su seguro de vida, como hemos dicho, su garantía de seguridad ante nuevas agresiones. Y se lo ha ganado. Es el arma que le han obligado a usar, repito, porque Teherán dice que Hormuz no se negocia, porque Hormuz es la clave, es la llave que le permite seguir ejerciendo esa posición de fuerza frente a los que le quieren agredir y sobre todo someter. Ya vemos que Israel está con el cuchillo puesto entre los dientes, dispuesto a lo que sea Netanyahu y su hambre de guerra, ¿no?, para lograr sus objetivos. Bueno, sinceramente les digo que lo que se necesita es entendimiento, lo he dicho al inicio del programa, esa palabra que titulaba el memorando firmado, ¿no? Insisto en que no se debe dejar cabida a ambigüedades o estaremos cayendo una y otra vez en presiones, en enfrentamientos, en ataques, en incidentes con barcos. Y quién sabe si la suma de todos estos incidentes, de todos estos elementos, nos lleva a un nuevo escenario bélico de grandes dimensiones, ¿no?, a nivel regional. Esperemos que impere, como les dije al inicio, el sentido común. Nosotros nos marchamos. Ya saben dónde estoy. Escríbanme.